Entonces, Fede, Ahora sí. ¿Se escucha bien? sí te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a contar de 5 a 1. Respiras profundo. Primero me dices el peso energético del nombre de Jerai. Y me dices cómo es el proceso de su alma en este momento, cómo se siente. Pueden ser varias opciones, se siente libre, se siente encarcelada, se siente angustiada. ¿Cómo se ve el proceso energético del alma en este momento presente? Voy a contar 5, 4, 3, 2, 1. Fede. Bueno, cuando me dijiste el peso energético de su nombre es un 3, pero no es un 3 escrito como un número 3, sino un 3 como con las partes abiertas como hincado, como clavado, como mirando para abajo. Mm. En esa forma es como si él en todo en el proceso que está en este momento, su alma es un estancamiento, como un anclaje, y coincide con ese peso de este nombre. Es como si cuando él estaba encarnando como Jedi en esta vida, eh, él tenía unos movimientos como si fueran gusano, cuando iba entrando así, como un gusanito que se mueve así ondulado, y tenía un cierto movimiento y una cierta forma de comenzar a entrar a este cuerpo, a esta vida. Pero de alguna forma cuando se encuentra con la energía del Padre, hace como un tope, como una pared, y es como si él se gesta un poco más en el útero del Padre, y esa forma es como un ancla, como un peso muy grande que está sujetando su pierna derecha. Ok. ¿Por qué cambia el ritmo y la frecuencia energética cuando siente el peso energético del Padre? Quiero que me lleve al momento en que esa energía vivió, sintió algo determinante para Jerai. Lo que yo percibo es como si él entraba y el padre pone es como si te ponen una caja encima y queda a oscuras como la energía, el alma de Jerai, porque es como si la condición que está manifestando él no es propia de su energía ni de su alma, sino que tiene más que ver con los miedos de su padre. Y ¿Ok? es como si esa caja de cartón que pone arriba,
como de la estructura energética de él, es como si deja en oscuridad y en miedo y en frío, adentro, estando como en el útero materno, porque él no se quería gestar en la forma del padre. Él se quería gestar con su mamá inicialmente. Ujú. Y es como si el padre quisiera como robarse esa forma de gestación y atrapa la energía de Jerai con esta caja. Ok, Cuando separa las dos energías de su mamá y de su hijo, es cuando ahí comienza a ejercer como este presión en miedo él. y esta oscuridad, sí. Ok, ¿por qué quiere él robarse esto? ¿En qué momento Geray y esta energía masculina se conocen, están presentes, conviven? ¿Y qué sucede para que haya esta separación y ahora que se encuentran, querer absorber este ser a Geray? Parece que fueron gemelos, Mm, porque lo que veo es como si son hermanos en otro momento, muy iguales, muy parecidos energéticamente, pero en esa gestación, ese hermano que sería el padre no nace. Es como si Jerai lo absorbe, ujú, como a los 3 meses de gestación. ujú, Y esa estructura energética en la que ellos se mueven tiene mucho rencor, mm. mucho resentimiento, pero consigo misma. Entonces es como si continuamente se va como encimando en sí misma, no sé cómo decir, porque se va absorbiendo en sí misma y va haciendo como que se vaya presentando más fuerte esta oscuridad a partir de la adultez. Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas, en esencia, aparentemente, si son gemelos, son en la misma energía. Aquí la cosa es qué parte del atributo de conciencia tiene una y qué parte del atributo de conciencia tiene la otra, porque al parecer se reconocen y una reclama a la otra. Pero entonces, vamos a ver esto, vamos a trabajar una cosa interesante. Primero, quiero que reconozcan la forma de experiencia de ser humano que son, independientemente de que sean buenos, malos, equivocados, no me importa, sino empezar a reconocer esta energía como una propuesta arriesgada de independencia, pero no imposible. Quiero que empiecen a reconocer cómo cada uno puede ser completamente independiente reconociendo la energía, pero no necesariamente tienen que estar en esta dependencia energética. Y dime, ¿qué hace Jerai? Es como si los dos se posicionan uno al lado del otro. Ujú, O sea, el padre de Jerai está parado a la derecha de él, ujú, y están izquierda con derecha, sería desde el brazo parados uno al lado del otro y se miran. ujú, Están igualados en la forma, incluso en la anatomía energética, los dos están como igualados en tamaño, que es un poco más grande que 11 años, pero no tan adulto como el padre. ujú. Ok, quiero que empiecen a gestionar la relatividad de su energía, pero quiero que sean cautelosos, con prudencia, porque quiero que empiecen a vivir su propia intuición a través de vivir y entender las formas en las que han sido concebidos y por qué han decidido estar y no estar sin juicio, sin culpa. Y dime qué hace Jerai. Ira fue fuerte porque
Cuando comenzaste el comando fue como estos aparatos de cardiología que Ujú, pegan el shock acá como en el pecho sí. y se sintió como adentro del pulmón. Es como si el pulmón de Jerai estaba chiquito, Ujú, apretadito y el del papá estaba como un poco robándole. más grande, pero porque estaba como envolviendo el pulmón de él. Entonces, cuando le dijiste esto, es como si eso se sintió como un golpe en el pecho y es como si ese golpe lo detuvo ahí en el comando. Claro, ¿por qué? Porque él está haciendo proyecciones de correspondencia para vivir él realidades biológicas a través de su hijo y el hijo aceptar cuánticamente formas, ideas y responsabilidades que no le corresponden a él. Quiero que a partir de hoy empiece a separar la forma en que este hombre, este papá en esta forma, ve y se planta en el mundo. Y quiero que Geray empiece a gestionar nuevas funciones de onda que lo hacen vivirse en vórtices de energía electromagnética para generar cambios permanentes a partir de hoy. Bueno, lo que hicieron acá fue es como si la columna vertebral se dividió en dos, como si fuera que algunas vértebras salieron para el lado del papá y unas vértebras salieron para el lado De de él, Geray. de Ujú, Jerai. Y ahí cuando hace esta división es como si eh, quedan unas partes como vacías de ciertas cantidades de vértebras. Tienen ujú. algunas, Jerai tiene dos en la cervical, unas cuatro en la parte dorsal y en la parte lumbar tiene unas cinco y el papá tiene las otras y están como divididas como en espejo, como si fueran unos dientes sin partes y que se desencastraron. Y cuando hacen esto es como si se separa así la energía, pero quedan por partes como incompleta. Ok, quiero que empiece a eliminar, Geray, la forma de vivir los colapsos de la otra persona como una forma de ir manifestándose en vórtices energéticos que le abren su energía y quiero que empiece a trabajar primero desde el aparato digestivo, segundo desde el cerebro y tercero del sistema nervioso central. Bueno, cuando Jerai comienza a trabajar esto en el aparato digestivo, comienza exactamente en el estómago, como si fuera en la base del estómago. Era como si se presentaban dos ondas de agua que estaban como vibrando simultáneamente, pero paralelas. Y Ujú. esto es como si hacía dos capas de agua separadas y generaba distorsiones estomacales, digestivas y un montón de trastornos como sobre todo para la parte de los jugos gástricos en el estómago y todo y en el páncreas. Y es como si la parte de su hígado también estaba como muy colmado, muy cargado, porque estas aguas abrían el paso a que todas las rabias y las construcciones que estaban del padre entren por esa parte. Cuando él junta esas dos ondas que formaban dos formas de agua con un túnel en el intermedio, ese túnel se cierra y es como si se calma la digestión a nivel de aguas. Comienzan las aguas a correr como más suave, sin violentar como las paredes de los órganos y eso hace que él comience a trabajar recién en los otros órganos que le dijiste y sube por columna vertebral y cuando sube por columna vertebral va sorteando como obstáculos y va llegando como a la construcción de esta parte en todo su cerebro. A ver, quiero que empiece a eliminar por medio del aparato excretor, o sea,
de todo el sistema urinario, de esta parte del hígado, para empezar a eliminar la forma de conectarse en una dependencia emocional, energética, inconsciente con el padre, a través del intestino grueso, de la piel y de los pulmones. Bueno, cuando hace eso cambia la coloración de su riñón, que estaba como mucho más oscuro, como necrosado así, Ujú, y comienza a bajar de tamaño porque estaban como inflamados. Cuando termina de hacer el trabajo en esa parte de los riñones, pasa a la parte del hígado y de nuevo cambia coloración que estaba como opaca, ujú. como un tono blancuzco así. Y en esa forma comienza como a drenar sangre y comienza a fluir más hierro, porque es como si tenía carencia de hierro en esa parte de ese órgano. Y cuando se va a la parte del intestino grueso y todo, comienza a salir toda esa toxina en forma de excremento y comienza a movilizar y es como si las paredes de todo el intestino hacían como un espesor mucho más amplio de lo normal y eso comienza a caerse como costras por dentro y comienza a destaparse todos sus sistemas de absorción y de como es eliminación. Ok. Entonces comienza ahí a fluir todo por el sistema. Quiero que empiece a colapsar la forma de generar posibilidades de dependencia a través de la energía del padre para sentirse esclavo y sumiso. Quiero que lo empiece a trabajar desde esa parte del tronco encefálico, del diencéfalo, del cerebro, donde empiece a gestionar esta materia blanca que viene del cerebro y empiece a gestionar toda la forma de visión general a través del córtex y el no córtex de todo lo que ha sido su vida, su experiencia almática y su experiencia con este señor ante su hermano en la tierra. Cuando hace eso es como si hay muchos bloques, como si fueran legos el cerebro, así, Sí. y es como si hay pedazos que se van cambiando anatómicamente en su energía y comienza también a hacer esta forma en reconstrucción el padre, porque es como si hay muchas piezas Ujú. encajadas de la misma forma iguales en el cerebro y cuando los dos comienzan a hacer esos cambios es como si son muy distintos encefálicamente, o sea, todo el cerebro cambia de estructura y cuando cambia, él se enfoca mucho en todo lo que es el hipocampo. Ok. Quiero que empiece a gestionar la forma de ver sus emociones dependientes de permanecer o no en una estructura familiar. ¿Qué quiero decir? Es que a lo mejor el querer pertenecer a una familia, el estar en contacto con una familia, lo hace querer vivir proyectándose él mismo como un reflejo y una imagen de otro ser, de otra persona, de otra estructura. Quiero que empiece a cambiar toda esta forma y quiero que empiece a ser como si fuera un río menos caudaloso, que empieza a manejar esa nueva forma a través de todas las dimensiones en las que él está conectado de forma directa o indirecta con este ser. Quiero que él lo trabaje a través de las células gliales, la red neuronal, los estados de ondas cerebrales y quiero que lo trabaje del lado bioquímico de las emociones del campo electromagnético. Y dime, ¿qué hace Geray?
Cuando le ibas diciendo lo del río y todo eso, es como si él comprendió como que hay una parte en la que él había como sentido la obligación Ujú. de estar en coincidencia con su padre. Y es como si esto comenzó a desestructurar esa caja que veía de cartón y él comienza a romper esa estructura para salirse de esa forma de gestación. Es como si volvió a ese momento en el que envuelve con la caja. Cuando se sale de ahí, ahí sí veo cómo en la gestación la hace con su mamá. Y Perfecto. ahí siento el corazón de su mamá muy conectado la audición de él, porque es como si él había perdido la sensación de su mamá. Ok, entonces fíjate, quiero que el pensamiento que lo conecta con su divinidad y con la de su madre empiece a gestionarse en todos los niveles dimensionales que tienen o no tienen existencia de ellos, pero que encuentran la esencia del cariño, del respeto, de la comparación, empezando a entender los diferentes puntos de expresar y de vivir esta parte de las creencias en los dioses, en los ángeles, en todo eso, para cancelar los vacíos que generan al permanecer pausados, o sea, es como si fueran sentimientos, pensamientos que quedan pausados en él y no los puede identificar, ni usar, ni desechar, ni nada, simplemente quedan ahí llenando de basura el espacio. Cuando Jirey hace esto es como que cambian, em, no sé cómo decir, pero es como si fueran estructuras de papel, Ujú, como si fueran archivos, algo así. ujú, Voy a explicar así como una biblioteca ujú. en la que él va modificando muchas formas de haber recibido escrituras y haber guardado esa escritura. Entonces, como si esto sale todo, se desestructura todo, se salen todas las hojas de los libros y comienza él a volver a organizar todo y a rearmar con los libros y con las formas de las páginas que sí le sirven. Y es Ok, como si cuando hace este cambio, comienzo a observar cómo se reconstruye esa columna vertebral que estaba por partes. ok, ahora que esta columna vertebral se reconstruye, quiero que empiece a gestionar la forma de ver todas las manifestaciones dentro de su propia energía y quiero que elimine la parte densa a partir de las células gliales y las emociones que van conectando con el cerebro, con la deuda y la culpa energética que podía llegar a haber sentido con la conexión que tenía de dependencia y de rabia con el padre. eh, eh, Devuelve mucho, hace muchos vómitos como de bilis y de algo más azulado, como una viscosidad azulada que comienza a sacar y es como si ahí se ve una desinflamación en todo Ujú, su organismo, principalmente en su sistema nervioso central, porque veo como en toda la zona de la cervical, donde están todas las conexiones neuronales y todas las conexiones con el sistema nervioso, ujú. como estaban como tan inflamadas que hacían como una obturación por la expansión que tenían adentro de del espacio que tienen para estar. Entonces es como si colapsaba por momentos y habían cortes eléctricos dentro de muchas partes de su cuerpo, incluso hasta movimientos involuntarios. Quiero que empiece a transformar la forma
de medición en que él va gestionando su cuerpo electromagnético para gestionar propiedades, ya sea desde todas las glándulas, desde la pineal hasta la pituitaria, junto con todo el sistema nervioso periférico y todo el sistema de gestación, o sea, sus genitales. Cuando él hace eso, fíjate que él eh, hace todo lo que le fuiste diciendo, pero se me muestra más fuerte que él en esta parte de su genitalidad tiene muy marcado como atrás de la parte de, de todo su aparato reproductor un útero, pero es como una energía muy fuerte en él, esa parte, pero es como si fuera una forma en la que se veían obligados con esta alma o sea, con la forma en la que compartían con su padre a ser gestantes. Ujú. Y es como si esa forma en la que él fue atrapado, él lo hubiese hecho en el momento de tener hijos también. Es como si le quitan la fuerza a la parte femenina de gestar y se introducen, digamos, se pone como en la obligación del rol de femenino. Ok, quiero que empiece a trabajar la forma del aparato digestivo y empiece a eliminar todos los actos de violencia, todas las lealtades, todos los secretos familiares, todos los abusos conscientes e inconscientes que él ha aceptado. Quiero que lo trabaje otra vez desde esta genitalidad, desde esta matriz, desde este aparato digestivo y desde los riñones. Dime qué pasa. Bueno, primero es como el aparato ese, como ese útero que estaba como por detrás, comienza a tener como más suavidad energética, Ujú, pero se ve una vejiga que comienza a transformarse porque la vejiga es como si estaba con infecciones internas. ujú. En la parte de todo lo que es uretra y todo lo que es sistema urinario, todo como si fuera pus va saliendo de la Ujú. estructura de él. Y en toda la parte de la columna hace cuenta que cuando empezaste el comando, él me muestra que él se posicionaba, uy, casi como casi como un jorobado, así como un cuasimodo, como este Ujú. del, así, y la estructura era como una columna mucho más amplia, con un sobredesarrollo y con una mutación que me muestra en el momento en que comenzaste el comando. Quiero que empiece a trabajar esto desde el aparato excretor y quiero que empiece a cambiar la forma molecular de verse en esta multidimensionalidad, en esta inmortabilidad energética para empezar a llevar diferentes dimensiones interrelacionadas a partir de la descontaminación de su ADN y de su RNA. Quiero que lo haga a nivel celular y quiero que empiece a transformar la forma de ver la célula en el aparato reproductor. Cuando le diste ese comando fue como si salió excremento, excremento, residuo, residuo, sudor, todos los tipos de residuo que pueda tener el cuerpo así, saliendo por toda su estructura energética. Y y cuando terminaste el comando es como si él se desinflamó y se sintió todo como un alivio en la parte de toda la parte desde arriba, desde el lóbulo frontal hasta toda la zona del coxis, pasando por la espalda. Entonces, cuando hace esto, es como si el cuerpo se descomprimió a partir del comando desde la célula y el ADN hizo y se salió todo.
Ujú. Ok, quiero que empiece a buscar la forma de autogenerar desde la primera célula que él creó para que empiece a extender su propio dominio sobre esa célula y sobre la multiplicación de esas células, que es lo que es él ahorita en este cuerpo físico. Quiero que empiece a gestionar de una forma más profunda toda la correspondencia física con cada partícula, con cada célula y con cada emoción. Cuando veo eso, voy como muy micro a su estado energético entre células y intracelular, y es como si se ven las conexiones eléctricas cambiando. Es como si estaban un poco desconectadas y con Ujú. muy poca señal entre las partes, tanto el núcleo como la parte de afuera de la célula. Y después también entre células habían conexiones muy esporádicas. Y es como si eso hacía que él se viera todo en un proceso mucho más lento, tanto de metabolización como de crecimiento, como un montón de otras estructuras. Cuando modifica ese electromagnetismo es como si comienza a correr todo mucho más rápido y él comienza a sentir diferente la estructura y cambia, sobre todo en esta parte del pecho, que eran esos pulmones que se veían reducidos, y amplía la capacidad respiratoria. Quiero que empiece a gestionar el metabolismo de una forma distinta, porque quiero que lo empiece a gestionar a través del sistema inmunológico. Y dime cómo lo hace. Cuando transforma eso veo como 5 glándulas de la parte endocrina y es Ujú, como si comienza, hace timo, hace glándula suprarrenal, hace la parte de glándula tiroides, em, amígdala y se va a pituitaria. Y cuando hace todo este recorrido veo como si son, como si fueran bloques que estaban como desconectados, como estructuras que actuaban como en cosas distintas y estaban como secuenciados, pero como en cajas, como ujú. distintos y no tenían conexión. Cuando le diste esto, él comienza a liberar eso y a cambiar la coordinación entre su sistema endocrino y eso hace que él comienza a generar como más serotonina y comienza a estar más contento y está como en un estado de mayor alegría. Se despeja unos dolores acá, como de de esta parte del lóbulo frontal y de la sien. Quiero que empiece a trabajar el hipotálamo con las emociones, pero quiero que empiece a gestionar esta nueva forma de energía a través de un nuevo plan de evolución de sus procesos biológicos, de sus procesos de encarnación y empezar a respetar su propia energía. Él termina, es como si para regular eso, él saca estructuras de mucosidades por la nariz, pero por la fosa nasal izquierda, solo por ahí. Y cuando regula es como si el tamaño de, del hipotálamo y todo era como, comienza como a equilibrarse, porque era como si estaba gordo del lado izquierdo y delgado del lado derecho. Ujú. Entonces es como si comienza a equilibrar esos tamaños y él hace como unos balanceos a nivel energético que le ayudan como a equilibrarse y a regularse. Ok, quiero que empiece a gestionarse a través del sistema linfático
y quiero que empiece también a gestionarse en una respuesta inmunológica a esta forma de gestionar la culpa. Em, no, no entiendo qué significa, pero él me hace así en el mentón, como que se golpea esta parte del mentón con los tres dedos, índice mayor anular, así. Me hace esta seña y es como si eso le causa un dolor estomacal que ahí se siente esa sensación de la culpa, pero es como si está prohibido tocar ese lugar, algo así. Ok, quiero que empiece a cambiar lo que es la amplitud, la vibración energética y quiero que la empiece a trabajar desde el dedo anular, tanto de las dos manos como de los dos pies. Y quiero que pase por en medio de la columna y quiero que empiece a gestionar todos estos campos de energía y reaccionar de nuevo a todos los campos morfogenéticos que lo van constituyendo como ser humano, pero quiero que empiece a eliminar la dependencia que llegó a sentir y la deuda que llegó a sentir y la culpa con sus padres. Bueno, cuando trabajó anular y anular en los pies, se fue directamente a la vértebra D2 de la columna, Ujú. en la dorsal. Y cuando marca ahí es como un dolor muy fuerte, un peso fuerte, porque ahí estaban acumulados muchos secretos que él Ujú. todavía no terminaba de sacar por culpa. Y Claro. cuando entra por ahí, es como si es una bolsa que se rompe, que está cargada con, como una bolsa con agua, que se explota Ujú. y se distribuye todo así el agua y es como si sale de su campo energético y de su cuerpo para como irse a los lugares que le corresponde, porque ni siquiera son secretos de él. Ok, entonces quiero que en estas formas energéticas que ha aceptado de forma putativa, quiero que empiece a limpiar todos estos campos mórficos, pero a través de la gestión de la sangre. Quiero que empiece a gestionar esta espuma cuántica donde él puede restablecer los filamentos a partir de solamente evitar la invasión, evitar la forma de sentirse invadido, de invadir y de permitirse invadir a través de empezar a gestionar su voluntad y su fuerza. Primero observo un cambio en toda la parte de la hemoglobina, o sea, de toda su Ujú. sangre, de toda la estructura venosa. Es como si la sangre de él manejaba una forma demasiado espesa para todo el movimiento, muy como si se coagulaba muy rápido y en esta forma iba sintiendo él como dolor cuando corría esa sangre por las venas. Cuando transforma eso, comienza a fluir mejor, comienza a cambiar la estructura de la viscosidad de la sangre y comienza también a envolver con esa espuma cuántica que le dijiste y es como si se ven colores dorados y comienzan a cambiar un montón de formas energéticas como si fueran estos cables de cobre de adentro de los cables de la electricidad Ujú. y como si cambia su cableado energético como estructura y comienza él a medir como los voltajes con estas espumas. Ok, quiero que empiece a eliminar todas las formas de vivir deudas energéticas a través de los compromisos
de los padres o de los gestores o de los que manejan cierta forma de responsabilidad de la vida y quiero que empiece a transformar la forma en la que va aceptando compromisos, devociones, estos secretos familiares otra vez y elimine la forma de deuda energética en su campo. Cuando él trabaja eso me muestra mucho sus ojos. Es como si el globo ocular tuviese como un peso arriba del globo ocular y eso hace como si el ojo tuviera presión interna. Mm. Cuando le dijiste eso es como si hay muchas visualizaciones y cosas guardadas en esta parte occipital que generaban esa presión y es como si tener como dos agujas pero por arriba de los ojos y cuando se libera esto que comienza a salir como por el iris, toda esa información en forma de letras, de imágenes y todo, son como hilos que él va sacando, sacando de la parte interna del ojo y ahí es como si la presión del ojo baja y comienza a redistribuirse todo eso como en también la información auditiva y la información táctil que él recibía de su entorno y de la gente que estaba alrededor de él. Y ahí es cuando comienza a desinflamarse sus sentidos y comienza él a mejorar en esta parte de sus sentidos energéticos. Quiero que empiece a trabajar el vaso, el corazón, los pulmones, el páncreas y quiero que empiece a eliminar la forma de vivir la vergüenza, la dependencia, la culpa, la insatisfacción como una forma de vivir la rabia, la frustración como una venganza de su propia vida y de este ser que en algún momento fue su hermano y falleció antes de nacer. Cuando transforma eso y comienza a cambiar, es como si cambia su cara, Ujú, cambia la estructura de esta parte del mentón que él se tocaba, ujú. como esta parte de adelante del mentón comenzó como a temblar y a modificarse de forma, sí, de estructura morfológica. Y cuando se miran de frente con el padre, que tienen como esa característica muy, muy similar, quedan distintas estas formas del mentón. Ajá. Y es como si eso hace que comience a cambiar la forma de comer y la forma de verse entre ellos dos. Es como si quedan padre e hijo, quedan separados. Veo como esa forma de verse mutuamente, pero con los ojos de cada uno, porque era como si antes el ojo era compartido y esta estructura cambia porque ellos están ya separados energéticamente y se pueden ver de frente, porque nunca podían, era como si estaban unidos por el lateral derecho ay, no me sale el hijo. De Jerai. Ok. Observa ahora, ¿cómo ves la energía de Geray? Y si ves que pueda él empezar a tomar cierta independencia en cosas pequeñas en relación a la energía del padre y también a la energía de la madre. O sea, Sí, él tiene una estructura como de mucha sabiduría, ujú, así como en su propia alma. Y cuando le dijiste eso es como si él agranda sus glúteos, como si él comienza a apoyarse más en él mismo y a sentir que él tiene la fortaleza de apoyarse en muchas cosas energéticas y espirituales para él mismo. ujú, Entonces, cuando él siente eso, él puede vivir más armónicamente con sus padres, se relaciona y se vincula por por el mismo lazo familiar que los une, pero él los mira desde otra perspectiva.
Ok. Ahora pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física. Cambiar esa visión de adulto por una visión de niño, porque es como si él se reprime como niño esa parte del juego y todo eso, como que cambie eso para poder estar más armónicamente con su alma, Algo que le quiera decir Geray a su abuela. que le agradece de todo corazón. Y es como si le muestra que se rompieron esos lazos de compromiso. Me muestra ese dedo anular como si se rompen anillos para toda la familia, no solo en él. Ok, muy bien. Entonces, ahora, por último, quiero que restablezca una nueva forma de giro de velocidad de sustancia energética en todo su cuerpo y quiero que trabaje todo su sistema nervioso periférico, su sistema nervioso central, con el sistema circulatorio, óseo, muscular y respiratorio. Y dime qué pasa. Observo mucho movimiento en forma de giro. Es como si él comienza a girar, comienza a cambiar muchas estructuras y veo toda su anatomía modificando como no solamente en esta parte del sistema nervioso central y el periférico, sino que al cambiar todo eso, al cambiar su estructura como neuronal y todo, es como si cambiara n- n- como de envoltorio los órganos. Es como Ok. si se Ujú. renuevan las paredes de los órganos y eso hace que él se comience a ver más joven también, porque era como una energía de un niño, pero como mucho más adulto en su forma energética. Y eso hace que él se vea más niño. Ok, entonces ahora quiero que empiece a transformar la forma energética de la deuda y de la casa. Es como si él hubiera sido parte de una casa y él hubiera sido el depredado energéticamente. Y quiero que empiece a cambiar toda la energía molecular, toda la biología molecular de él y de su entorno para modificar la estructura de vida, la estructura de lo que la gente llama suerte, la estructura de lo que la gente llama, pues no sé, o sea, como propósito, que sean cosas ya que él busca para él y no que sean de alguien más. Bueno, cuando le escribiste así como si él fuera parte de una casa, me marca mucho la parte plantal, la parte de cómo él está plantado en el suelo como humano y esa forma de los músculos, como de las glándulas sudoríparas del pie, como si cambiaran, se transformaran. Y cuando él cambia esto, es como si cambia toda la estructura del suelo que él está pisando y toda la forma que tiene por encima, o sea, como de construcción de vivienda, digamos, de casa. Entonces es como si al transformar todo esto cambia todo el sentido de lo que él pisa en su entorno. ¿Ok? Entonces, ahora dime cómo lo ves en relación a la energía que correspondía a su padre y que estaba ahí. Yo veo que ellos están, vamos a decir, divorciados energéticamente, o sea, se separaron realmente energéticamente, pero Ujú. cada uno con una construcción completa. Porque es como si en el momento que primero se separaron estaban muy incompletos cada uno, pero cuando Jerry hizo su trabajo, él ya quedó como mucho más estable, como energéticamente mucho mejor y emocionalmente está más estable, se siente más estable, su energía, su campo, todo. El nombre de él cambió, es como si cambió de forma. ¿Ahora en qué Ahora forma veo está? Ahora veo como la estructura del nombre entero de él, Jedi, escrito,
y es como si, si tiene brillo las letras. Ok. Muy bien. ¿Algo que quiera decirle a su abuela? No, ya dijo todo, dice. Muy bien. ¿Está lista para volver? Sí, Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresa donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, enérgica, poderosa, creadora. Respiras profundo y abres tus ojos. Fede, ¿cómo te fue? bien, Fuerte. María Teresa, conecta tu micrófono, por favor. Ya está. Ok, María Teresa, ¿sentiste tú algo durante la sesión? Pues a veces notaba dentro de mí como mucho hormigueo, otra vez mucho calor. Ahora mismo tengo mucha calor y notaba como, a ver si te lo sé explicar, como un mareo. Ujú. No sé, no sé por qué, como un mareo. Sí, como un mareo. Muy bien. Bueno, entonces tú nos avisas si es que quieres que la sesión se publique o Mm, no. ¿Alguna Sí, duda que tengas? pues